Iván Ruiz. Iván, vamos a sí, reenganchar para lo Sí, que... rápidamente, 17 años para pagar, para seguir pagando este peaje que el propio presidente calificó de infame, calificó de inaceptable, casi como pretexto para pagar 410 millones. Y mi pregunta, ¿era posible, señores, era posible que tuviéramos que agotar esos 17 años para el pago? Pero además, doctor, aquí lo que vemos es que se pagó, ¿cuánto? 800 millones por una obra que costó 154 millones. Y le pregunto de nuevo, ¿tenía el presidente Dios Luis mío, Abinader la qué abuso. posibilidad de otra cosa, de recurrir a arbitraje, otros recursos, y no pagar nosotros todos esos millones? Mira, quiero aclarar un aspecto. El costo contractual de la obra anda por alrededor de 300 millones de dólares, porque la primera parte se contrató originalmente por 125 millones y concluyó en 156 millones. Ese es el cruce Santo Domingo-Molenillo. La otra parte del cruce de Molenillo, lo que se llama el Boulevard Turístico del Atlántico, se contrató inicialmente por unos 98, 100 millones de dólares y terminó por alrededor de unos 180. Esa es la parte más gravosa y más dolorosa de esa construcción. ¿Por qué? Porque la carretera de Santo Domingo a Rincón de Molenillo se hizo, pero el Boulevard Turístico del Atlántico apenas se hizo 24 kilómetros, porque el resto son 125 kilómetros, el resto era la carretera vieja de Samaná, que inclusive llegaba a Limón. Pero en su informe ustedes vieron los se le hizo un problemas paño con técnicos pasta también. y se cobró como nueva. Sí, los problemas técnicos, doctor, ustedes lo vieron en el informe, porque decía un ingeniero que Molenillo, eso es una especie de camino vecinal asfaltado, y sabemos de todos los vicios. Bueno, eso decía que la carretera de Rincón de Molenillo a Samaná es la vieja carretera. Se le echó un asfaltico por arriba y se cobró como nueva, como si hubieran roto montañas. Por eso, La trocha a ellos. ¿Perdón? Como si fueran ellos que hubieran hecho la trocha. Exactamente. Entonces, Lo más costoso. aclarar La parte más difícil. esa parte del precio. Tú decías que si había otra alternativa. Nosotros en nuestro informe presentábamos una opción que suponía una litis, que era apoderar al Ministerio Público, pedirle a un juez una autorización para ocupar la carretera y el peaje militarmente, rescindir el contrato unilateralmente. Eso iba a provocar una litis. Claro, La otra incluso opción internacional. era una negociación. Esa otra negociación a la que se llegó tiene varios componentes. Oficiosamente me he enterado, porque no he visto el contrato, ni sé si se ha hecho o se ha firmado, pero oficiosamente hay un componente de pago que se le va a hacer a esa empresa, que era la concesionaria, y hay un componente que ella va a pagarle a la renta, porque ella no había pagado impuestos sobre la renta, debía 300 y pico, más como 2.000 millones de pesos de impuestos, y va a pagar como 400 Y nunca millones. se cobró eso en el pasado, porque nadie le duele a este país. No, eso fue este gobierno que se ocupó de cobrar ese dinero. El valor de la persecución de la corrupción, doctor Esquea, pudiéramos estar como país elevando ante el Ministerio Público, digo como país, no como sociedad. ¿Quién debería abrir un capítulo de persecución de la corrupción respecto de todo el proceso del peaje sombra de corrupción? Bueno, mira, en primer lugar eso hubiera correspondido al gobierno, pero el gobierno hizo un acuerdo. Eso supone que ya el gobierno de alguna manera va a desistir de una persecución judicial. Ahora, cualquier persona o el Ministerio Público puede... Independiente, por ejemplo. Empoderarse, vamos a llamar, puede, por la simple información, además, en base a ese informe y al propio contrato de acuerdo que se acaba de celebrar, hay informaciones que el gobierno, el Ministerio Público pudiera utilizar para hacer una indagatoria de carácter penal. Yo siempre he dicho que esos contratos, ese contrato original, que después tuvo varias modificaciones y extensiones ilegales inclusive, crea mucha suspicacia, porque es un contrato que se hizo de manera muy desventajosa para el Estado, y los funcionarios que participaron ahí
debieron de ser más cautelosos, debieron de defender más el interés nacional. Pero parece que hay una especie de feria, un bazar donde todo el mundo participaba alegremente de los beneficios de una manera o de otra. Y por eso le daban peaje. Mira, o sea, ese era otro peaje para no meterse con ellos. Doctor, Y eran un grupito que se ganaba esos cuartos que ahora nos vamos a ahorrar. Que evidentemente no se lo están ganando en porque eso es así. para que la gente entienda, el Estado Dominicano le garantizaba a esa concesionaria un nivel de rentabilidad que hacía que no se justificara esa alianza público-privada, porque el Estado hubiese hecho un préstamo, iba a pagar menos que lo que pagaba todos los años de peaje de sombra. O sea, el Estado hacía un préstamo para construir la carretera e iba a pagar menos dinero que lo que le iba a pagar a esa concesionaria, porque lo que ellos le pidieron que el Estado le garantizaba en rentabilidad era mucho más de lo que el Estado iba a invertir si lo hacía el propio Estado. Mira, te puedo decir que la licitación que se hizo, se establecía un financiamiento sobre la base de un interés del 6% anual. ¿Sabe cuánto estamos pagando? Más del 10%. Ay. Entonces, bien pudo, como tú señalas, tomarse un préstamo de organismos internacionales para hacer esa carretera a un interés muy bajo, por debajo del 6%. Inclusive yo recuerdo, eso es ya un dato histórico, que el BID en un momento dado prestó 150 millones de dólares para hacer Madrigal en el año 84 y eran 25 millones no reembolsables. Íbamos a pagar 125 y eran 25 millones de donación. Pero usted era consultor jurídico. Yo era consultor jurídico. Ese fue el famoso caso de Madrigal que finalmente el Congreso no aprobó. La diferencia entre un consultor jurídico serio. Exacto. Bueno, la diferencia entre un gobierno serio y un gobierno que tenía sus debilidades, vamos a llamarle así. Aristipo, Sí, nos quedan unos 3 minutos. Vamos a ver cómo lo podemos aprovechar. dos cosas, doctor, muy breve de parte de nuestra por el tiempo. El griego. Sabemos que usted es un hombre que le pesa el ruedo del pantalón. Le llama al pan pan y al vino vino. Una expresión. Lo hemos escuchado en otros programas decir que usted no tuvo que ver con la negociación. No, Absolutamente nada. De hecho, no la conoce. no. Se lo acaba de explicar aquí. Entonces, ¿cuáles son las dos cosas? Número uno, un poquito de lo que le preguntó Ivonne. Una negociación en la cual, de acuerdo con todo lo que se ha dicho de esta empresa, se ha robado medio país y aún así se le van a regalar 24.000 millones de pesos más. Una y la otra, para que le responda las dos, hemos visto que obviamente hay gente que tiene que ver con algún tipo de culpabilidad con esto. ¿Se va a quedar todo eso así? ¿Borrón y cuenta nueva? Impune. Bueno, mira, sobre el asunto de que se va a pagar mucho o poco, eso habría que analizarlo realmente, porque ahí no solamente hay el aspecto económico y jurídico, hay el aspecto político, que es importante. Cuando el Estado interviene en una negociación, ya la política está de por medio, porque el Estado es político. Entonces, esa negociación fue el resultado de decisiones políticas. Entonces, y esos dirigentes políticos, tú dijiste que yo decía al Papa, el vino, ¿verdad? Vamos para allá. Entonces, esos dirigentes políticos que hicieron esos contratos tienen todavía vigencia política. Entonces, una decisión política por un gobierno tiene que tomar en cuenta esa vigencia política. No sé si me hago entender. Sí. Entonces, Pero lo ético tiene que estar de por medio, aparte, además de lo político. claro, pero lo ético está de por medio en una transacción, porque una transacción es un acuerdo en el que las partes ceden a sus pretensiones. Nosotros decíamos que era caro, ellos no pagaban y llegamos a un acuerdo en que, bueno, te voy a pagar menos de lo que yo te voy a pagar. De acuerdo a los numeritos, faltarían por pagar alrededor de 2.000 millones de dólares todavía de aquí al final del contrato. Sí. Doctor, Ahora no puedo vamos a dejar de pagar preguntarle. una cuarta parte. No puedo dejar de preguntarle, que usted hace mucho énfasis en lo político y claro, hubo un consorcio dominicano, pero habían empresarios colombianos. ¿Podría haber habido ahí una intervención de agentes del gobierno colombiano en este caso? Nos queda un minuto. Bueno, mira, yo te puedo decir que oficiosamente tengo información de que la Cancillería colombiana se interesó en el asunto. Bien. ¿Quiénes serían los responsables, doctor, ya finalmente? Bueno, los responsables
los responsables, hay dos responsables, unos responsables jurídicos. Ajá. Todos los que firmaron y autorizaron esos contratos son responsables jurídicos. Ajá. Porque un funcionario tiene que velar por el interés nacional y no lo hicieron. Ahora, responsables desde el punto de vista penal, los que recibieron algún tipo de beneficio, de ventaja económica o no, porque a veces piensa la gente que corrupción es recibir dinero nada más. No, corrupción es patrocinar situaciones en que otros se benefician. Claro. Ok. Entonces, ya eso es producto Complicidad. o el resultado de una investigación que haría el Ministerio Público. Gracias, gracias Óyeme, a Manuel óyeme, Esquia Guerrero. óyeme, Yo quiero, Iván, yo quiero decir al final, gracias al canal por darnos estos 2 minutitos, simplemente que esto es un gran paso de avance, que lo queríamos. El país se va a ahorrar un dinero. El gobierno fue valiente, fue firme, ¿no? Ahora bien, ese dinero que nos vamos a ahorrar, para que estemos claros, y entra dentro de mi especulación, es un dinero que tal vez cobraban otros y por eso dejaban que fluía en el pasado. Entonces, ahí yo veo una seria intención de transparencia. Ahora, de que no se va a reflejar totalmente individual, si dicen que es un 20% de ahorro, algunos van hasta protestar, pero me bajaron tan poco y no van a ver el ahorro colectivo, sino van a ver el individual. Yo le sugeriría al gobierno, si pueden bajarlo un poquito más, el individual. Ojalá puedan hacerlo para que se sienta realmente. Pero este es un gran paso de avance, de algo que no debe ocurrir más en este país. Y nos demuestra cómo la mayoría de todos los que han pasado no le duele a este país.